Se conoce como transhumanismo a las corrientes de pensamiento que buscan el desarrollo del ser humano en sus capacidades físicas, mentales e intelectuales, mediante el uso de la ciencia y la tecnología. Dentro de este grupo se encuentran los llamados cyborgs, personas que han decidido incorporar en sus cuerpos prótesis, implantes u órganos mecánicos para reemplazar alguna deficiencia física o biológica, o en todo caso, para potenciar habilidades que ya puedan tener. En ambas situaciones, tanto el transhumanismo como los cyborgs podrían provocar la creación de una raza superior de seres humanos, capaces de superar todos los límites del cuerpo y la mente, para llevarlos a un nivel de evolución nunca antes visto, e incluso conseguir la tan ansiada inmortalidad. Lo increíble es que aunque parezca un propósito sacado de los libros y series de ciencia ficción, hoy en día, gracias al desarrollo de la ciencia, la tecnología y de herramientas como la inteligencia artificial, cada día estamos más cerca de dar este increíble salto evolutivo en la humanidad. En el episodio de hoy conoceremos cuáles son los más importantes avances que se están dando en este campo, desde la manipulación de nuestra propia genética para eliminar todo tipo de imperfección biológica, hasta el uso de softwares y programas de inteligencia artificial que conectarán nuestros cerebros con máquinas y computadoras para conseguir la vida eterna. ¿Estás preparado para descubrir esta nueva realidad que nos espera? Nuestros ojos son el resultado de millones de años de evolución. Gracias a ellos podemos ver y movernos dentro de este mundo que nos rodea. Sin embargo, no son del todo perfectos. Por ejemplo, no somos capaces de ver de manera nítida en la oscuridad. Además, solo podemos ver un número muy limitado de colores y luces. Y con los años, nuestra visión suele deteriorarse y perder su capacidad y claridad. Pero, ¿qué pasaría si pudieras potenciar tu vista y ver a largas distancias como lo haría un halcón? Tener la visión nocturna de los gatos o incluso una visión térmica, como las serpientes? Pues esto es posible y en este primer capítulo te contaremos cómo. Número 1. Ojos biónicos. Es probable que el primer artefacto diseñado para mejorar la visión del ser humano hayan sido los lentes o anteojos, que se cree fueron creados en Italia en el siglo XIII, aunque hay historiadores que sostienen que pueden ser mucho más antiguos. Sea como fuere, desde ese entonces, la obsesión del ser humano por ver más allá de lo que sus ojos pueden ver continuó, hasta llegar a la invención del telescopio, que nos permitió ver incluso más allá de las fronteras de nuestro planeta, o los microscopios, que nos permiten ver elementos tan pequeños como nuestros propios átomos o células. Ahora imagina que todos estos instrumentos, además de otros muchos creados en las últimas décadas, y que son utilizados en campos no científicos como el militar o el entretenimiento, puedas tenerlos juntos en menor o mayor medida, dentro de tus propios ojos. Pues esto ya existe, y son los llamados ojos biónicos. En los últimos años, diversas empresas y científicos se han dado la tarea de crear este tipo de instrumentos, orientados a devolver la vista a personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Entre los proyectos más importantes, tenemos al Argus 2, que consiste en unas gafas especiales que envían pulsos electrónicos a unos implantes de retina, que luego el cerebro interpreta reconociendo las formas y luces de los objetos. Si bien estas imágenes no son claras como las de un ojo natural, sí le permiten al paciente diferenciar las áreas y cosas que le rodean. Ahora mismo puedo ver los árboles aquí al lado. Y es solo en blanco y negro, no en color. No veo colores, solo blanco y negro. Funciona mejor con buen contraste. Es emocionante. Cuanto más uso el Orgis 2, más y más veo. Veo mucho más ahora que al principio. Sin embargo, recientemente, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong presentaron un nuevo implante ocular llamado ojo electroquímico, o ECI, que llamó mucho la atención de diversos científicos debido a que se decía, podía ser capaz de ver mucho mejor que un ojo humano. Este artefacto está desarrollado con una gran cantidad de nanocables sensibles a la luz, y son capaces de convertir las imágenes en píxeles. Según sus desarrolladores, las personas con este tipo de ojos podrán ver el mundo con una nitidez y detalles asombrosos, e incluso ver cosas que pasan desapercibidas para el ojo humano. Si bien por el momento,
El ojo no puede ser trasplantado a una persona. Muchos especialistas coinciden que esto podría realizarse en un futuro cercano. Además, los expertos también señalan que es solo cuestión de tiempo para que los ojos biónicos puedan desarrollar otra serie de mejoras, como por ejemplo, la visión nocturna, la función de zoom, para ver de manera clara objetos ubicados a grandes distancias, la visión de los rayos infrarrojos y ultravioletas, con la que el ser humano podrá percibir una serie de colores que jamás ha visto, la superposición de datos, es decir, que el ojo sea una especie de pantalla de realidad aumentada, e incluso se cree que podría incorporarse la capacidad de grabación, reproducción y transmisión de videos e imágenes, como si tuviéramos una cámara filmadora o fotográfica en nuestras retinas. ¿Te imaginas tener en tus ojos una especie de teléfono inteligente donde puedas ver toda la información y datos que necesitas sin necesidad de un artefacto externo? Ahora bien, muchos se preguntan, ¿cuántas personas, incluso que no tienen ninguna discapacidad visual, se atreverían a implantarse uno de estos ojos biónicos si se pusieran a la venta? ¿Tú te atreverías a eliminar tus ojos naturales para tener este tipo de ojos súper desarrollados? ¿Quién no ha oído hablar sobre aquel personaje de la mitología griega llamado Hércules o del bíblico Sansón? Hombres que sorprendieron a los antiguos por su fuerza sobrehumana, siendo capaces de levantar y derribar columnas y edificios enteros, usando solo el poder de sus brazos. Pues bien, imagina que tú puedas ser capaz de experimentar ese tipo de fuerza extraordinaria, quizá no para derribar muros de concreto, pero sí para levantar piedras u objetos de hasta 90 kilos de peso. A esta nueva tecnología se le conoce con el nombre de exoesqueletos. Número 2. Fuerza sobrenatural. En las últimas décadas, diversas empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y militar se han enfocado en la construcción de los llamados exoesqueletos, que en términos sencillos, son dispositivos robóticos o mecánicos que cualquier persona puede vestir, como una especie de traje, permitiéndole mejorar su movilidad y aumentar su fuerza y resistencia física de manera increíble. En la actualidad, su uso se da principalmente en el campo de la medicina, sobre todo en procesos de rehabilitación física, en que los pacientes con lesiones o parálisis corporal pueden usar estos trajes y recobran las fuerzas de sus brazos, piernas o cualquier otra parte de su cuerpo para moverlas nuevamente. También se usan en el campo de la industria y la construcción, permitiendo a los obreros y demás trabajadores cargar objetos muy pesados, sin mayor esfuerzo y por mucho mayor tiempo, sin poner en riesgo su salud física. Y por último, estos exoesqueletos han sido puestos a prueba en el ámbito militar, logrando que los soldados puedan llevar consigo equipos y materiales pesados por muchas horas, sin cansarse. Además de que también les permite recorrer grandes distancias en toda clase de terrenos, sin mayores problemas. En la actualidad, estas herramientas cuentan con sensores que son capaces de seguir los movimientos del cuerpo, softwares capaces de determinar la fuerza o resistencia que se necesitan para determinadas tareas, y cuentan con baterías o motores para su funcionamiento. Sin embargo, se espera que en los próximos años, estos exoesqueletos puedan incorporar el uso de la inteligencia artificial para que sean capaces de aprender y adaptarse a las necesidades y movimientos del usuario, y de esta manera, hacerlas mucho más accesibles y fáciles de usar para personas de cualquier edad y condición física. Uno de estos exoesqueletos más populares es el llamado Fortis, de la empresa tecnológica militar, Lockheed Martin, que permite a las personas levantar hasta 16 kilos de peso sin ningún tipo de esfuerzo. No requiere baterías ni conexiones externas. Se adapta fácilmente a cualquier tipo de tamaño y con texturas, y no requiere de ningún tipo de herramienta o máquina externa. Otros modelos interesantes son el Guardian XO de la empresa Sarcos Robotics, que permite a las personas cargar hasta 90 kilos de peso, superando en 20 veces la fuerza promedio de cualquier ser humano. O HAL, de la empresa Cyberdyne de Japón, que tiene una serie de sensores, capaces de leer las señales nerviosas que envía nuestro cerebro cada vez que realizamos un movimiento, y de esta manera, entender qué movimiento vamos a realizar y qué fuerza necesitamos para ello. ¡Vaya! Eso sí que responde. ¡Guau! ¡Hola! Te saludo así, si me canso, suelto y ¡guau! Sin manos, se bloquea. Siento una leve vibración.
Increíble. 30 libras así no se mueven sin este brazo. El objetivo final de todas estas empresas es que los exoesqueletos puedan ser usados por cualquier persona más allá de hospitales, fábricas e instalaciones militares, como por ejemplo en la práctica de determinados deportes o en la casa. ¿Te imaginas un mundo en donde todas las personas puedan ser capaces de incrementar su resistencia física y fuerza gracias a estos aparatos? ¿Te imaginas a niños, atletas o gente de la tercera edad usando este tipo de dispositivos? ¿Cuán beneficioso crees que podría ser esto para la humanidad? ¿Qué cambios habría en nuestra sociedad? El hecho que algunos exoesqueletos puedan leer las señales que nuestro cerebro envía para saber qué movimientos vamos a realizar resulta sorprendente. Pero ahora imagina que exista un pequeño artefacto que sea capaz de entender las órdenes que da tu mente, no solo para mover determinadas partes de tu cuerpo, sino también para manipular e interactuar con una gran variedad de objetos y dispositivos electrónicos, como por ejemplo, tu teléfono celular o tu computadora. Pero, ¿esto es posible? En el siguiente capítulo, te lo contamos. Número 3. El poder de la mente. La interfaz cerebro-computadora, o BCI, por sus siglas en inglés, es una tecnología que permite a las personas controlar distintos tipos de máquinas o dispositivos sin la necesidad de mover nuestro cuerpo, sino solo con la captación de señales enviadas por nuestro cerebro. Es decir, nos permite interactuar y manipular objetos solo con el uso de nuestra mente. Las BCI funcionan de dos maneras. Algunas son de uso externo o portátil, en que las personas se colocan una especie de cascos que contienen una serie de conductores que se colocan en el cuero cabelludo. Y otros son más invasivos y consisten en la colocación de un chip dentro del cerebro. En principio, esta tecnología estuvo pensada para que pacientes que sufren de enfermedades que impiden la movilidad física pudieran comunicarse con otras personas. Sin embargo, con los años y el desarrollo de otro tipo de tecnologías, su uso se ha ampliado. Y hoy en día, por ejemplo, las BCI pueden utilizarse para navegar por Internet, abrir aplicaciones móviles, realizar juegos virtuales e incluso controlar electrodomésticos que se conectan a la red. Quizá uno de los proyectos sobre este tema más ambiciosos y conocidos es Telepathy, un chip inalámbrico que se implanta directamente en el cerebro de una persona, y que ha sido desarrollado por la empresa Neuralink, del fundador de SpaceX, Elon Musk. Es más, en el 2024, se dio a conocer la noticia que esta compañía logró implantar de manera exitosa uno de sus chips, al estadounidense Nolan Arbog, que quedó tetrapléjico luego de sufrir un accidente en el año 2016. En las primeras pruebas después de la operación, el paciente pudo mover un cursor en la pantalla de una computadora y jugar ajedrez y otros videojuegos sencillos, usando solo sus pensamientos. Esto es todo de ahí para allá. ¿Qué puedes hacer ahora con el chip implantado que no podías hacer antes? Puedo controlar una computadora como cualquier otra persona puede, lo cual no es algo que pudiera hacer antes. ¿Acabas de poner algo de música? Así es increíble. Gracias a este desarrollo, muchos expertos ya plantean escenarios en que la conexión cerebro y máquina será un paso fundamental para la evolución humana, permitiendo otro tipo de tecnologías que hoy en día parecen ser difíciles de imaginar. Por ejemplo, controlar nuestros teléfonos inteligentes o computadoras usando solo nuestra mente, o fusionar nuestro cerebro con programas de inteligencia artificial, haciendo que las personas sean una especie de computadoras humanas, y con esto, impedir que los seres humanos sean vencidos intelectualmente, frente al avance cada vez mayor de la inteligencia artificial. Pero eso no es todo. Hay quienes van más allá y sostienen que así como es posible jugar solo con la mente, será posible en un futuro cercano instalar videojuegos de realidad virtual o aumentada directamente en nuestros cerebros, sin necesidad de usar pantallas, gafas o ningún otro accesorio externo, para que de esta manera el usuario pueda vivir una experiencia mucho más inmersiva en esos mundos virtuales. No obstante, es bueno recalcar que hasta la fecha, muchos médicos y especialistas aún ven con cautela este tipo de tecnologías tan invasivas en nuestro cerebro, pues todavía no se han hecho estudios sobre cómo estos dispositivos podrían afectar en un largo plazo
la salud de nuestro cerebro, nuestra mente o psicología. ¿Y tú, si tuvieras la oportunidad de implantarte este chip, lo harías? Pero si crees que esto es lo único que podría lograr el ser humano cuando integre su cerebro con las máquinas, pues te equivocas. Existen científicos que creen que la tecnología BCI podría abrirnos las puertas a uno de los sueños más preciados de la humanidad: la inmortalidad. ¿Cómo se logrará esto? En este capítulo te lo contamos. Número 4. Cerebros artificiales. Si tecnologías como Telepathy de Neuralink llegaran a desarrollarse, muchos expertos señalan que esta no solo se limitará al movimientos de cursores en una pantalla de computadora o a los videojuegos, sino que lo más probable es que llegará un punto en que los límites que separan a las computadoras del cerebro humano terminarán por desaparecer para siempre. Esta unión nos llevará a realidades que hoy nos resultan inimaginables. Por ejemplo, podríamos descargar todos nuestros pensamientos, recuerdos y conocimientos que guardamos en nuestra mente en una memoria externa, o incluso en la nube de Internet. Esto haría que todo habitante del planeta pueda tener decenas o miles de memorias o nubes en las cuales podrán guardar cada aspecto de su vida. Lo increíble es que si una persona fallece, toda esa información seguirá existiendo. Y hay quienes creen que gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, será muy fácil crear una copia exacta de esa persona fallecida, permitiendo que pueda vivir para siempre como una especie de avatar dentro de un mundo virtual. Esto podría ser usado tanto por personas comunes como por personajes que resultan ser cruciales para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, imagina que la mente de un gran inventor, físico o genio pudiera ser guardada de manera virtual y que gracias a la inteligencia artificial, ésta pueda seguir enseñando, aprendiendo e inventando objetos, incluso después de su muerte. ¿En qué nivel estaría la humanidad si cerebros como el de Leonardo da Vinci, Albert Einstein o recientemente Steve Jobs pudieran seguir pensando y creando sus teorías e inventos? Pero eso no es todo, pues así como cada cerebro humano podrá descargar su contenido en Internet, hay quienes creen que es muy probable también que los seres humanos puedan transferir el conocimiento e información que se encuentra en Internet a sus propias mentes, como aprender nuevas habilidades físicas, técnicas o artísticas, o conocimientos académicos y prácticos, o incluso idiomas. Todo esto podría transferirse de manera directa a nuestro cerebro en solo cuestión de minutos. Con esta tecnología, que permitiría a las mentes más brillantes de la humanidad seguir trabajando en sus proyectos y al ser humano común aprender todo lo que desee, la humanidad podría llegar a una nueva etapa de desarrollo tecnológico y científico que jamás hubiese imaginado, adelantándose cientos o miles de años de su propia evolución. Por supuesto, para llegar a ese nivel, falta todavía mucho por descubrir. Sin embargo, proyectos como Telepathy de Neuralink nos pueden hacer creer que esto podría ser realidad en un futuro muy cercano. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la llamada inmortalidad virtual? ¿Te gustaría seguir existiendo como un avatar en Internet? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Por supuesto. Quizá haya muchas personas que no deseen pasar la eternidad siendo un personaje en un mundo virtual, o la animación de una compañía de softwares. Pero, ¿qué tal si estos cerebros artificiales pudieran ser descargados en la memoria de un robot humanoide capaz de interactuar y vivir con los seres humanos? ¿Te parece interesante esta idea? Pues bien, en la actualidad, ya hay varias empresas de robótica que, al parecer, apuntan hacia el desafío de que sus productos puedan en un futuro cercano contener la memoria y la mente de seres humanos. Número 5. Yo, Robot. En el 2024, el multimillonario Elon Musk presentó la última edición del robot de su compañía Tesla, llamado Optimus Gen 2. Este robot, de 1,72 metros de altura y aspecto humanoide, capaz de realizar tareas sencillas como recoger, ordenar y trasladar objetos, fue presentado en una gran ceremonia realizada en los Estados Unidos. Según Musk, será tan común ver robots en nuestras casas y en las calles en los próximos años, que para el 2031, cada estadounidense de clase media tendrá por lo menos un robot humanoide en sus casas, tal como hoy en día las familias tienen por lo menos una computadora. La predicción, aunque hoy nos parezca difícil de imaginar, no resulta ser tan descabellada, y es que en las últimas décadas, muchas empresas especializadas en ingeniería robótica
han comenzado una carrera para desarrollar el mejor robot humanoide, capaz de ayudar al ser humano a realizar diversas tareas físicas e intelectuales. Esto, sumado al desarrollo de la inteligencia artificial, promete que la nueva generación de robots puedan alcanzar algún tipo de razonamiento y aprendizaje propio, lo que les dará más autonomía e independencia en sus acciones y funcionamiento. Es por ello que muchos expertos creen que la mezcla de la ingeniería robótica, más el salto dado en los últimos años por la inteligencia artificial y los avances de la interfaz cerebro-computadora, que permitirá transferir información de nuestras mentes a las máquinas, podría fácilmente crear en algunos años a una nueva especie de seres humanos robots inmortales. Por supuesto que lograr esto no es algo sencillo. La transferencia de datos de toda una mente humana resulta ser muy compleja, sobre todo por la cantidad de información que se necesita guardar, que incluyen los pensamientos, recuerdos o palabras que pueda tener una mente humana. Se calcula que en promedio, un cerebro puede guardar 2,5 petabytes de información, es decir, 2.500 terabytes. Es más, si se llegara a pasar esta primera barrera, hay quienes cuestionan si es que acaso pasar toda la información que tiene una persona a una máquina bastaría para que esa máquina sea una copia exacta de ese ser humano, sobre todo en su forma de ser y actuar. Pero más allá de estas preguntas, hay quienes ven con optimismo estos avances, sobre todo por los usos que se le podría dar. Por ejemplo, además de la conservación de las grandes mentes y genios de nuestra época, y su capacidad de seguir viviendo entre nosotros luego de su muerte. Estos robots con mentes humanas podrían reemplazar a las personas en tareas que pongan en riesgo su vida, como luchar en guerras o trabajos en centrales nucleares. También podrían servir mucho en la exploración espacial, es decir, que en vez de enviar astronautas o científicos humanos decenas o miles de años en viajes hacia otros planetas, podrían ir en su reemplazo, estos robots cargados con toda su información y conocimientos. Hay expertos que ven que esto puede ser tan posible que incluso consideran que la pregunta no es si se puede o no hacer, sino cuándo se logrará finalmente esta tecnología. Y en tu caso, de fallecer, ¿te gustaría trasladar tu mente al cuerpo de un robot para que continúe viviendo con tu familia? ¿Te imaginas un mundo lleno de robots que carguen con la mente de personas fallecidas? Pero más allá de la robótica o seres humanos con cuerpo metálico, ¿es posible que nuestro cuerpo biológico pueda llegar a ser inmortal o por lo menos vivir muchos más años? La Biblia nos dice que Adán, el padre de toda la humanidad, vivió 930 años, y que Matusalén, uno de sus primeros descendientes, alcanzó la increíble cifra de 969 años de edad. Pero, ¿es posible esto? Pues a partir de este capítulo, vamos a recorrer algunas de las propuestas más interesantes que hoy mismo se están desarrollando para que el ser humano, si bien no pueda vivir para siempre, por lo menos, pueda superar los 100 años de edad, sin ningún problema. Número 6. Órganos impresos en 3D. Según cifras de organismos internacionales, cada día muere una persona debido a la falta de donantes de órganos. A su vez, muchos son los pacientes que tienen que esperar varios años en listas de espera para ver si acaso pueden ser elegidos para recibir un órgano disponible y de esta manera salvar su vida. Esta tragedia diaria por la que pasan muchas personas ha permitido el nacimiento de mercados negros en donde cada órgano humano es vendido y comprado de forma ilegal, por miles e incluso cientos de miles de dólares. Entre los órganos más demandados por los pacientes están los riñones, que representa el 60% de las listas de espera. Le sigue el hígado, que es necesario para pacientes con enfermedades como la cirrosis. Luego el corazón, y después los pulmones, y el páncreas, requerido por personas que sufren de diabetes. Debido a este grave problema, la ciencia médica comenzó en las últimas décadas una serie de proyectos para ver la manera de reemplazar o generar órganos que puedan ser utilizados por los pacientes que lo necesitan, sin la necesidad de un donante humano. Entre los más conocidos están, por ejemplo, el uso de órganos de animales, principalmente de cerdos, que pueden ser manipulados genéticamente para que sus órganos no sean rechazados por el sistema inmunológico de las personas. En el 2022 se realizó el primer trasplante de corazón de cerdo a un paciente humano. Y 2 años después, en el 2024, se realizó el primer trasplante de riñón de este animal. A pesar que en un primer momento las operaciones resultaron ser exitosas, los pacientes fallecieron a las pocas semanas de haber recibido el trasplante.
En la actualidad, se está estudiando si los pulmones, hígados y páncreas de los cerdos también pueden servir para este tipo de procedimientos. Otra técnica usada son los órganos artificiales, como el caso de corazones que principalmente tienen mecanismos que ayudan a bombear la sangre, o el de riñones, conocidos como riñones portátiles, que son capaces de filtrar la sangre de manera continua tal como lo hacen los riñones. Si bien este mecanismo aún está en una fase de prueba, se espera que puedan reemplazar a las máquinas de diálisis de los hospitales. Sin embargo, uno de los proyectos más interesantes son los llamados órganos impresos en 3D, que usan biotintas hechas de células vivas para imitar los tejidos del cuerpo humano. Estos órganos son creados de manera completa y pueden ser trasplantados a los pacientes sin temor a un rechazo inmunológico debido a que las células con las que están hechos provendrían del propio paciente. Una de las empresas pioneras en este desarrollo es la estadounidense Organovo, que ha podido imprimir el tejido de un hígado que ha logrado sobrevivir varias semanas fuera del cuerpo. Otra empresa es BioLife 4D, que en el 2019 logró imprimir un pequeño corazón humano que es capaz de latir y bombear sangre. Y por último está la compañía sueca Cellink, que es capaz de crear piel, cartílagos, huesos y otros tejidos, usando este tipo de tecnología. ¿Te imaginas que muy pronto el ser humano no tenga que recurrir a la necesidad de donantes para poder reemplazar sus órganos enfermos o dañados? ¿Te imaginas cuántos años podría sobrevivir un ser humano si es capaz de renovar y reemplazar de manera constante cada órgano de su cuerpo? Y ya que hablamos de órganos, es momento de hablar del órgano más grande del cuerpo humano. ¿Sabes cuál es? No, no es el cerebro ni nuestro estómago. El órgano más grande y extenso de nuestro cuerpo es la piel, creada de manera natural para proteger nuestro cuerpo ya sea de las altas o bajas temperaturas de nuestro ambiente, hasta las bacterias que existen a nuestro alrededor. Pues bien, en un futuro muy cercano, este órgano podría ser nuestro gran centro de vigilancia médica, capaz de monitorear nuestra salud de manera constante y en tiempo real, e incluso podría darle al ser humano una especie de sexto sentido, dándonos la capacidad de sentir lo que hoy en día no sentimos. Número 7. Tatuajes inteligentes. En la historia de la humanidad, muchas culturas antiguas buscaron marcar en su piel una gran variedad de vivencias, historias y emociones. Para algunas, estos tatuajes eran un símbolo de estatus dentro de su sociedad. Otras las usaban para adorar a sus dioses, y otras, para marcar a las personas que habían cometido algún delito y eran despreciadas por su pueblo. Hoy en día, si bien los tatuajes suelen ser a veces mucho más superficiales, todavía mantienen esa carga cultural y ese vínculo especial con la identidad de una persona. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que según muchos expertos, en un futuro próximo, los tatuajes se convertirán en un factor importantísimo para el cuidado de nuestra salud, hasta convertirse, probablemente, en el siguiente paso de la evolución humana? Estamos hablando de los llamados tatuajes inteligentes, dispositivos biotecnológicos que gracias a una serie de materiales conductores y biosensores especiales, implantados o integrados a la piel humana, podrán ser capaces de monitorear en tiempo real nuestro estado de salud física y mental, sin necesidad de cables, baterías, ni ninguna otra fuente de energía externa. Por ejemplo, estos tatuajes podrán medir tus niveles de glucosa, tu presión sanguínea, tu ritmo cardíaco, o si es que tu cuerpo tiene fiebre o cualquier otro tipo de infecciones. Datos que podrás revisar de manera directa en tu teléfono celular, evitando de esta manera contraer una serie de enfermedades, o en todo caso, permitiéndote detectarlas a tiempo. Pero eso no es todo. Muchos expertos señalan que estos tatuajes podrán ampliar sus capacidades en un futuro próximo, con la inclusión de microprocesadores cada vez más potentes y complejos que además de recopilar la información del estado de salud de nuestro cuerpo, podrá ser usado para controlar algunos electrodomésticos, realizar pagos virtuales, e incluso recibir llamadas, mensajes y compartir nuestra ubicación en tiempo real. Es tan importante este desarrollo que el fundador de Microsoft, Bill Gates, pronosticó recientemente que los tatuajes inteligentes o electrónicos podrían reemplazar en los próximos años a los teléfonos celulares. Además de esto, otras empresas vinculadas a la biotecnología están trabajando en desarrollar lo que se conoce como piel electrónica, que podría darle al ser humano una especie de sexto sentido
tal como tienen algunos animales, para detectar campos magnéticos naturales que posee nuestro planeta sin la necesidad de brújulas o instrumentos de geolocalización. Otros especialistas creen que esta tecnología podrá también ser utilizada en otro tipo de campos, como por ejemplo en los videojuegos virtuales o de realidad aumentada, permitiendo a los usuarios sentir el mundo en que se mueven, o en el área de la ciberseguridad, ya que esta piel podrá detectar señales de Wi-Fi, Bluetooth o la de cualquier otro tipo de dispositivos desconocidos o ilegales dentro de nuestro entorno. ¿Te imaginas que el ser humano pueda tener este nuevo sentido magnético, como lo tienen las aves y otras especies? ¿Te gustaría guardar gran parte de tu información personal e íntima en tatuajes implantados en tu piel? Pero sí monitorear tu salud de manera constante a través de tu piel no te parece suficiente para cuidar de tu salud y de esta manera prolongar tu vida la mayor cantidad de años posibles. ¿Qué te parece incorporar dentro de tu cuerpo, e incluso dentro de tu torrente sanguíneo, un ejército de robots microscópicos que serán capaces de recorrer tu organismo por dentro para detectar y curar cualquier enfermedad que tengas? Pues en este capítulo te lo contamos. Número 8. Vivir hasta los 200 años. En la actualidad, uno de los desarrollos médicos y tecnológicos más revolucionarios y que más entusiasmo está generando en el campo de la medicina es el uso de los nanobots o nanorobots, robots del tamaño casi de un átomo, que son capaces de trabajar dentro del organismo humano a un nivel celular y molecular, y que entre sus principales funciones estaría la de diagnosticar enfermedades, transportar medicamentos a un lugar exacto del cuerpo, reparar tejidos internos dañados o eliminar células cancerosas. Es como si tuviéramos dentro de nuestro cuerpo un ejército de pequeños robots luchando contra las enfermedades que nos hacen daño. Pero, ¿cómo ingresan estos nanorobots? Estos dispositivos ingresan a nuestro organismo a través de inyecciones o píldoras. También pueden desplazarse en nuestro torrente sanguíneo para llegar de forma rápida a los órganos y tejidos que necesiten tratamiento. En este último caso, los nanobots funcionan como los glóbulos blancos, atacando a los virus o bacterias que nos afectan. Es más, hay quienes creen que en el futuro, estos nanobots podrían ser mucho más eficientes y resistentes que los glóbulos blancos al momento de prevenir las enfermedades. También, gracias a su habilidad de reparar tejidos dañados, muchos creen que muy pronto, estos nanobots podrán reparar los órganos o tejidos de nuestro organismo, como el corazón y el hígado, evitando así la necesidad de trasplantes. Otros también creen que debido a esta capacidad, los nanobots podrán incluso reparar neuronas dañadas, siendo una cura a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Todas estas habilidades y capacidades de esta tecnología, como la detección oportuna de enfermedades, la curación de las mismas, y la reparación de órganos o tejidos dañados, permitirían que el cuerpo humano llegue a un estado en que podrá ser autorreparable, librándose de la necesidad de cualquier tipo de cirugía o del uso de medicamentos con graves efectos secundarios. Con esto, podría lograrse una extensión radical de la vida humana, llevándola a un nivel de sanidad nunca antes visto en la historia de la humanidad. A esto hay que sumarle los estudios e investigaciones que se están realizando contra el envejecimiento celular, combinando los conceptos de la medicina regenerativa, biotecnología, nanotecnología y recientemente la inteligencia artificial, y que muchos creen, en un futuro cercano, podría no detener, pero por lo menos hacer mucho más lento el proceso de envejecimiento de las personas, y evitar que el ser humano sufra a los 80 o 90 años, males comunes como las enfermedades cardíacas, cáncer, artritis, diabetes, entre otras. Es decir, poder alcanzar una vejez manteniendo un buen estado de salud. Pero, ¿esto es posible? ¿Hasta qué edad se puede alargar la vida biológica de un ser humano? Hasta la fecha, este es un tema que es muy discutido por los científicos. Algunos creen que la edad máxima a la que puede aspirar cualquier ser humano es de 110 años. Otros alargan esta vida entre los 120 y 150 años. Para tener una idea, la persona más longeva registrada hasta la fecha fue la francesa Jeanne Calment, que murió en 1997 a la edad de 122 años y 164 días. Pero no es extraño pensar que mientras más avance el tiempo y más se desarrolle la tecnología,
la esperanza de vida de las personas aumentará. Hay que recordar que en la época medieval, si una persona lograba sobrevivir a la infancia y llegar hasta los 25 años de edad, su esperanza de vida promedio podía ser de 50 años. Hoy en día, la edad promedio de una persona sin mayores recursos económicos puede estar entre los 70 y 80 años. Es por ello que hay científicos que creen que de lograrse gran parte de los avances científicos, tecnológicos y médicos que hemos mencionado en este episodio, el ser humano, en términos biológicos, podría vivir en el año 2100, hasta los 200 años de edad. ¿Te gustaría vivir toda esa cantidad de años? ¿Cómo crees que cambiaría el mundo con seres humanos capaces de vivir más del doble de años de lo que vive en la actualidad? En esta última parte del episodio, hemos revisado todos los esfuerzos que están realizando médicos, científicos e ingenieros para desarrollar los mejores mecanismos, dispositivos y artefactos capaces de crear al ser humano perfecto, cuidando su salud y eliminando sus limitaciones, para alargar de esta manera la vida de las personas. Pero, ¿y si en realidad no se necesita ninguno de estos inventos ni tecnologías para alcanzar la perfección? ¿Y si solo basta con ir a la fuente y esencia de todo ser humano para, desde allí, desarrollar al ser humano sano, perfecto y casi inmortal? Así es, estamos hablando del ADN. Número 9. Bebés a la carta. Cuenta el filósofo romano Plutarco que en la antigua ciudad griega de Esparta, los recién nacidos eran examinados en detalle por ancianos y líderes de la comunidad para ver si el niño tenía algún tipo de defecto o deformación física. De tenerla, el pequeño era llevado al monte Taygeto y desde allí era arrojado al vacío para provocar su muerte. Por suerte, ya no vivimos en esos tiempos. Es más, hoy en día, algunos historiadores cuestionan si esa historia es cierta o solo es parte del mito de ese pueblo guerrero. Sin embargo, la idea de que la creación de seres humanos perfectos podría llevarnos a tener sociedades perfectas ha estado presente en la humanidad durante siglos, sin ningún tipo de resultados satisfactorios. Pero, ¿es posible crear al ser humano perfecto tanto física como intelectualmente? Algunos creen que sí, y la solución podría estar incluso antes del nacimiento, en nuestra propia genética. En nuestros genes se encuentra toda la información del ser humano, desde nuestros rasgos físicos hasta biológicos, con detalles tan pequeños como el color de nuestros ojos o nuestra estatura, hasta las enfermedades hereditarias que podríamos tener en el futuro, desde la miopía ocular hasta algunos tipos de cáncer. Es por ello que uno de los proyectos más ambiciosos por parte de la ciencia y la medicina es tener la capacidad de editar nuestra información genética no solo para corregir o eliminar las deficiencias, discapacidades o enfermedades que podamos tener en el futuro, sino también para potenciar y agregar ciertas características que naturalmente no vamos a tener. Esta técnica de edición genética es conocida con el nombre de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, o simplemente CRISPR por sus siglas en inglés. Pero, ¿cómo se hace esto? Pues bien, lo primero es crear un embrión en un laboratorio mediante la fertilización in vitro, es decir, la fertilización del óvulo de la madre con el espermatozoide del padre. Luego, los genes de este embrión son analizados para detectar y eliminar algún tipo de anomalía, ya sea defectos o enfermedades propias o heredadas. Y por último, se procede a modificar o editar genéticamente la información de ese embrión para corregir, potenciar o alterar algunas de las características físicas, biológicas y funcionales de ese futuro bebé. En términos sencillos, imagina que estás en tu computadora y escribes una oración y en ella hay una palabra con un error ortográfico. De inmediato, el software identifica esa palabra con el ondulado color rojo. Tú, al ver el error, de inmediato corriges esa palabra o la reemplazas por la correcta. Pues esta técnica funciona de manera similar. Al identificar, corregir y reemplazar determinados genes o códigos genéticos dañados o erróneos. Es por eso que a esta técnica se le conoce también con el nombre de bebés a la carta o bebés por diseño, debido a que gracias a este procedimiento, los padres podrán elegir todas las características que tendrá su futuro hijo, desde el sexo y el color de piel, hasta su nivel de inteligencia. Además, podrán eliminar todas aquellas enfermedades y problemas físicos y mentales que podría tener su bebé en el futuro.
Para muchos, esto resultaría sumamente beneficioso para la especie humana. Con ello, se eliminarían las enfermedades graves y mortales que hacen sufrir tanto a las personas. Estas, al tener un cuerpo y una salud perfectos, mejorarán su calidad de vida. Los seres humanos tendrán una mayor inteligencia y mejores habilidades físicas. Y por supuesto, genéticamente también se podría modificar el tiempo en que un ser humano puede vivir. Con todo esto, por fin podríamos tener al ser humano perfecto. Si bien esto parece muy difícil de creer, ya se han realizado algunos experimentos que resultan ser muy interesantes. Por ejemplo, en China, el científico He Jiankui modificó genéticamente el genoma de 2 bebés mellizas nacidas en una clínica de fertilización in vitro, para hacerlas más resistentes al virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Se sabe que las niñas, llamadas Lulu y Nana, nacieron en el año 2018. Sin embargo, se desconoce el estado de salud de ambas. En la actualidad, en cuanto al médico He Jiankui, fue muy criticado por la comunidad científica y fue condenado por las autoridades chinas a penas económicas, a cárcel, y se le prohibió continuar con sus investigaciones en este campo. Después del nacimiento, volvimos a realizar una secuenciación profunda del genoma completo de New Room y Alana. Esto verificó que los genes que Audrey editó fueron modificados de manera segura. No se cambió ningún gen excepto el que previene la infección por VIH. Las niñas están seguras y tan saludables como cualquier otro bebé. Entiendo que mi trabajo será controvertido, pero creo que las familias necesitan esta tecnología y estoy dispuesto a aceptar las críticas por ello. Hasta el día de hoy, existe una gran polémica si es que las investigaciones para la edición genética deben continuar o no. En el 2016, se hizo una encuesta en los Estados Unidos, y un 83% de los encuestados respondió que estaba en contra de la manipulación genética para mejorar la inteligencia o características físicas de las personas. ¿Y tú, si tuvieras la posibilidad de tener un hijo, te gustaría modificarlo genéticamente antes de que nazca? ¿Qué cambios le harías y cómo quisieras que sea? Y por último, ¿estás de acuerdo con este tipo de experimentos o crees que deberían estar prohibidos? En este episodio hemos repasado algunos de los avances tecnológicos, científicos y médicos más revolucionarios e innovadores que buscan que el ser humano pueda sobrepasar todos los límites físicos y mentales y lograr con ello una evolución nunca antes vista en la historia de la humanidad. Sin embargo, de hacerse realidad todos estos artefactos y dispositivos, ¿viviremos en ese mundo ideal que la ciencia parece prometernos? ¿O es que acaso la creación del ser humano perfecto terminará por ser también, de manera paradójica, el fin de la raza humana? En esta última parte del episodio trataremos de responder juntos a esta y otras preguntas. Número 10. ¿Sueño o pesadilla? Cuando en 1997, científicos del Instituto Roslin de Escocia presentaron por primera vez al mundo a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de manera exitosa, muchos creyeron que la clonación de seres humanos estaba a unos pocos años de ser alcanzada. Sin embargo, algo sucedió. Pronto, muchos especialistas comenzaron a plantear diversos dilemas éticos, legales e incluso filosóficos que advertían sobre los efectos negativos que podría provocar este tipo de desarrollo tecnológico y biológico si se aplicaba con éxito a los seres humanos. Por ejemplo, muchos se preguntaban si estos seres humanos clonados tendrían los mismos derechos y responsabilidades de cualquier persona, o si debían ser considerados como unas copias o productos de un ser original. También se preguntaban si estos seres podrían casarse y tener sus propios hijos, y si debían ser considerados como parte de la raza humana, o serían una especie distinta de los hombres y animales. Todas estas preguntas y muchas otras más motivaron a varios países a crear leyes específicas que prohibían la clonación humana reproductiva, es decir, la creación de copias genéticas idénticas de un ser humano, provocando con ello que el campo de investigación de esta tecnología decayera notoriamente. Hoy en día, las prácticas de este tipo de clonación se limitan, por ejemplo, a la clonación de animales en peligro de extinción o de mascotas fallecidas. Pues bien,
Hay especialistas que sostienen que un caso muy similar podría darse con toda la tecnología vinculada al transhumanismo y la manipulación genética orientada a la creación de los seres humanos perfectos. ¿En qué sentido? Como hemos visto, es probable que muchos de los dispositivos, artefactos y tecnologías que permiten que el ser humano sobrepase sus límites físicos y biológicos tengan un costo altísimo que evitará que sea accesible a la mayoría de personas. Esto podría generar que solo un determinado grupo de seres humanos pueda acceder a estas mejoras tecnológicas y biológicas, generando una clase social diferente y privilegiada, que tendrían grandes ventajas físicas e intelectuales frente al resto de la sociedad. Esto podría generar nuevos conceptos de discriminación entre seres humanos que podríamos llamar comunes de aquellos que se considerarían mejores o superiores. La otra polémica es si las personas que tienen una serie de implantes, dispositivos e incluso órganos artificiales dentro de sus cuerpos, también se les debería considerar seres humanos o deberían ser considerados como una nueva especie humana, con deberes y derechos diferentes. Y en cuanto a las personas modificadas artificialmente, ¿cuál será el límite en que una persona pueda considerarse un ser biológico con partes de máquina o una máquina con partes de ser humano? En el caso de los bebés editados genéticamente, el tema es mucho más complejo. Algunos especialistas se preguntan, por ejemplo, ¿hasta qué punto los padres tienen el derecho de cambiar y modificar genéticamente a sus hijos? Otros cuestionan el tema de la evolución y la eliminación de nuestra variedad genética. Por ejemplo, si una determinada raza, talla, sexo o característica particular es considerada la ideal dentro de una sociedad, es probable que muchos padres quieran que sus hijos tengan esas características, incluso si son diferentes a las suyas, lo que podría provocar la desaparición de algunas razas o características propias de un determinado linaje. Por otro lado, en un mundo lleno de personas con capacidades físicas e intelectuales perfectas, los seres humanos perderían su sentido de individualidad. No habría diferencias entre un ser y otro, llevando a la humanidad a una terrible crisis existencial. Por último, hay quienes creen que manipular la evolución del ser humano y buscar reemplazar el trabajo de millones de años de la naturaleza podrá traer consecuencias para la raza humana que aún hoy nos es muy difícil de imaginar, y que incluso podría llevarlo a su propia destrucción, como por ejemplo, eliminar rasgos genéticos que quizá en la actualidad no se valoren mucho, pero que en un futuro podrían salvarnos de alguna catástrofe natural o de enfermedades mortales. En resumen, hay quienes creen que el sueño de alcanzar por fin la creación del ser humano perfecto podría terminar en la pesadilla de la extinción de la propia raza humana. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Pero cuéntame, luego de ver este video, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué desarrollos tecnológicos, científicos y médicos crees que deberían continuar y cuáles deberían detenerse? ¿Crees que sería beneficioso para el ser humano lograr la inmortalidad? ¿O consideras que es innecesario? ¿Te gustaría que algún día se pueda crear al ser humano perfecto? ¿O piensas que deberíamos seguir siendo tal y como somos con nuestras diferencias e imperfecciones? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.